Acompáñame a orar. Señor, te pedimos que hoy nos hables, que tu visitación traiga un cambio en nuestras vidas, que tu palabra venga a morar en nuestras vidas y seamos renovados en nuestras mentes y transformados. Nos ponemos en tus manos. Te pedimos, Señor, que nos toques, nos avives, que despiertes un fuego, que nos des visión, en el nombre del Señor Jesús. Amén. Amén. No sé si han escuchado una frase que dice que el pasto es más verde del otro lado de la cerca. No sé si han escuchado esta frase o bueno, de la casa del vecino el pasto es más verde que en el de la casa. Y esto se dice cuando se piensa que tú estás en un lugar en el que otros están mejor, que realmente necesariamente no es así. Pues dices, oye, ¿qué diferencia puede haber del pasto de allá con el de aquí? O cuando una persona piensa que es que todos son mejores que yo y en realidad no lo es. Todo depende, y este es el tema que puse hoy, todo depende del cristal con el que miras. No sé si han escuchado esta frase también. Todo depende con el cristal con el que miras, de eso va a depender. Por ejemplo, algunos que añoran los viejos tiempos y dicen, es que era mejor, mis tiempos era mejor, dicen los abuelitos, ¿no? El cielo era más azul. Pues tú crees que era más azul el cielo, pues era el mismo cielo, ¿no? Pero ellos añorando eso, dice, era mejor, el zacate, la hierba era más verde. Pues no necesariamente, solo que hubiera pasado por una seca ahorita como la que estábamos, pero pues no, pero esa era su percepción de que eran mejor las cosas en otro tiempo, los viejos tiempos. Y es que una misma cosa puede ser vista de diferente forma si lo vemos de diferente ángulo o de diferente lente. Por ejemplo, yo pensaba en un perro. Si ven un perro, ¿qué piensan? Pues algunos, yo soy de esos, yo digo, puede ser un compañero, o qué bonito, qué tierno, qué padre tener un perro, ¿no? Contar con un perro, un guardián, un amigo. Pero otros, sin embargo, lo pueden ver como una amenaza, como un peligro. Entonces todo depende. Si te digo un plato de zacahuil, ¿qué piensas? Pues los que somos de la Huasteca a lo mejor decimos, pues un manjar, ¿no? Algo rico, y ahorita que trae uno hambre, pues más. Pero hay personas que vienen de otros estados y que han oído la palabra zacahuil, pero no lo conocen, y cuando se los pones, dice, ¿qué es eso? O sea, algo revuelto ahí, pues como que se ve desagradable tal vez para otros. Entonces todo depende de la perspectiva, pero una misma cosa puede ser vista de diferente forma. Les doy otro ejemplo, y esto lo estaba platicando con Betty ayer o antier. El orden de la casa y la limpieza, ella la ve muy distinto a como yo lo veo, totalmente distinto. Yo lo veo bien, o sea, correctamente, ella lo ve exageradamente, a lo mejor, o sea, ella lo ve irreal, o sea, cosas que yo digo, es que pues está bien, está limpia, la casa está ordenado, y ella no, ella ve, cada quien ve desde su punto de vista. ¿Por qué? Porque, digan conmigo, todo depende del cristal con el que lo mires. Todo depende del cristal con el que lo mires. Una misma cosa parece ser diferente de la otra, según la opinión, los prejuicios, las preferencias. Lo que para uno puede ser una delicia, para otros aburrimiento. Venir a la iglesia, ¿te gusta venir a la iglesia? Pues a lo mejor a tus hijos dices, qué aburrido, o sea, yo puedo estar haciendo otra cosa. Todo depende del cristal con el que lo veas. Y hoy quiero hablarles del caso de Lot, que viene en la Biblia, Lot ante Sodoma. Y vamos a ver aquí que hay 4 diferentes formas de ver Sodoma, como lo vamos a encontrar ahorita en la Biblia. 4 perspectivas, porque todo depende del cristal con el que lo miras. Y el objeto al que vamos a mirar hoy es Sodoma, o el que vamos a ver que estaban viendo 4 diferentes miradas es Sodoma. Y quiero platicarles un poquito como antecedentes antes de entrar al tema. ¿Qué sabemos sobre Sodoma? Sí hemos escuchado que existe Sodoma.
Sodoma era una ciudad impía que estaba llena de pecado y particularmente un pecado relacionado con el sexo, lo cual por tanto se conoce como la sodomía. Los que practican estos pecados son conocidos como sodomitas. Entonces cuando dicen, no, él es un sodomita, ¿qué te están diciendo? No, pues es alguien que ya agarró para el monte, ¿no? Que está destrampado en pecados sexuales y en cosas que no son correctas. Y miren, fuertemente ellos cometían estos pecados en sus actos conocidos como sodomitas y en su adoración idolátrica. Ellos tenían muchos ídolos y había prostitutas que pertenecían a los santuarios de los dioses paganos. Imagínate, o sea, como que eso es toda una locura. Y esas prostitutas estaban consagradas a la adoración impura que había. Tales personas, obvio que eran aborrecidas por Dios, o sea, Dios no aprueba nada de eso. No podían identificarse con la adoración del verdadero Dios. Y de hecho, por ejemplo, Deuteronomio 23:17, si me acompañan por favor, ahí nos dice como una sodomita pues era algo odioso ante Dios y era peligroso para Israel. Dice Deuteronomio 23:17, no haya ramera de entre las hijas de Israel, ni haya sodomita, menciona ahí, de entre los hijos de Israel. Esto Dios no lo quiere, Dios no lo aprueba. Pero entonces hay 4 miradas que vamos a ver diferentes sobre Sodoma. Y para esto quiero hablarles de unos antecedentes para tener el contexto correcto. Y les hablo un poquito de Abraham, lo que sucede con Abraham, cómo Abraham fue llamado y luego fue bendecido. En Génesis, bueno, hubo un llamado y luego hubo una promesa que le dieron a él y hubo una bendición que cayó sobre Abraham. Y estos son los antecedentes. Si vamos a Génesis 12, versículo 1 en adelante, nos dice que Dios le dijo a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela. Y luego más adelante le dice, y yo te bendeciré y tú vas a ser bendición. O sea, estos son los antecedentes para entrar a la historia que quiero hablarles. Dios lo llama, deja tu tierra, tu parentela, vete al lugar que yo te voy a mostrar, yo te voy a bendecir y además a través de ti yo voy a bendecir a las naciones. Y dice en el versículo 4, Génesis 12:4, que Lot se fue con él. Dice, Abraham se fue con Jehová, como Jehová le dijo, y Lot se fue con él, y era Abraham de 75 años cuando salió de Harán. Versículo 5 es clave, dice, tomó pues Abraham, fíjense con quién se fue. O sea, le había dicho, vete de tu tierra y de tu parentela, pero, o sea, se iba a dejar a los primos, a los hermanos, pero se llevó a Abraham, a Sarai, su mujer, pero también se llevó a Lot, hijo de su hermano, y ese debía ir con él o no, como que hay dudas aquí en cuanto si fue correcto que se lo llevara o no. Él no tenía hijos, tenía 75 años, su mujer también era ya grande de edad y era estéril, como luego sabemos, pero dice que se llevó a Lot, hijo de su hermano, y todos los bienes que habían ganado. Él tenía muchos bienes y recordemos, como Dios lo estaba bendiciendo, pues era bendecido también de forma material, no solo espiritual. Y bueno, después salió y llegó a un punto donde dice, pasó Abraham por aquella tierra hasta el lugar de Siquem, dice en el versículo 6, hasta Encino de More, etcétera, y dice bueno, dice en el 8, dice, luego se pasó de ahí a un monte al oriente de Betel. O sea, nos habla todo el peregrinar que tuvo. Plantó su tienda teniendo a Betel al occidente, a Ai y Ai al oriente, y edificó ahí un altar a Jehová e invocó el nombre de Jehová. O sea, sale de su tierra, obedece a Dios y edifica un altar. Entonces, repasando un poquito esto que les estoy platicando, cuando Dios llama a Abraham, se traslada de Ur a Harán y finalmente a Canaán. Pero recordemos, lo importante era que le dijo, yo voy a ser una gran nación de ti. Pero si no tenía hijo, el único pariente que tenía, y yo creo que por eso se llevó tal vez a Lot, porque dijo, pues si no es a través de mi hijo, pues este lleva mi sangre. Y entonces se lleva a Lot y le dijo, vas a ser una gran nación y
ser bendecida y te voy a bendecir y tú vas a bendecir a esta gran nación y con esta gran nación yo voy a bendecir a muchas otras. De los descendientes de Abraham sabemos, ahí nació el Señor Jesucristo, que viene a ser una bendición para nosotros y a cumplirse, porque Él vino a salvar a la humanidad. Entonces fue salvación para todas las naciones a través de la descendencia de Abraham. Por medio de Cristo todas las personas pueden tener una relación personal con Dios y pues son bendecidas espiritualmente sin duda. Entonces Dios promete bendecir a Abraham, hacerlo grande, pero había una condición: él tenía que obedecer. De hecho lo hizo, dejó su hogar, dejó su familia, su parentela, viajó a una nueva tierra que Dios le iba a mostrar. Y Abraham llega a un punto donde construye un altar. Los altares simbolizan comunión con Dios, conmemoraban encuentros significativos con Dios, y eran construidos con piedras y tierra, y era un lugar que permanecía mucho tiempo, y cada que pasaban por ese lugar se acordaban: aquí yo tuve un encuentro con Dios, o Dios me dijo esta promesa, Dios me hizo esta palabra, y estaba este altar. Entonces ahí permanecen por años, y son recordatorios continuos de la protección y las promesas de Dios. Dios le había prometido: yo te voy a bendecir. Bueno, con esto de contexto vamos a la primera de las 4 miradas que les digo, que la vieron con diferentes cristales, la vieron desde diferentes perspectivas. Número 1, hubo una mirada de codicia, que es la mirada de Lot. Una mirada de codicia, la mirada de Lot. Si me acompañan a Génesis 13, y vamos a estar ahí en Génesis, en esos capítulos ahí pegaditos, así es que tengan su Biblia abierta para que me vayan siguiendo, por favor. Génesis 13. Dice: subió pues Abraham, en el versículo 1, Génesis 13:1. Subió pues Abraham de Egipto hacia el Negev, él, ¿y quién más? Y su mujer, y con todo lo que tenía, y con él iba Lot. Ok, ya sabemos, Abraham, su mujer, su ganado, con todo lo que tenía, sus posesiones, pero también iba Lot. Y Abraham era riquísimo en ganado. Pues sí, pues imagínate, si la bendición de Dios está sobre tu vida, te haces riquísimo. Era riquísimo en ganado, en plata y en oro. Y volvió por sus jornadas desde el Negev hacia Betel, hasta el lugar donde había estado antes su tienda entre Betel y Ai, que ya leímos que había pasado por esos lugares, al lugar del altar que había hecho ahí antes. ¿Se acuerdan? Hizo un altar cuando llegó, cuando Dios lo sacó. Él hizo este altar y era un lugar de recordatorio, e invocó ahí Abraham el nombre de Jehová. O sea, no era un altar donde adorara al altar o a una imagen, no, simplemente era un lugar geográfico específico en donde él recordaba: yo tuve un encuentro con Dios, Él me hizo una promesa. Y al llegar a ese lugar, pues es un momento para hacer un alto y vamos a adorar otra vez a Dios, al Dios invisible. No había imágenes, no había veladoras que poner ni nada, no eran de ese tipo de altares. No le iba a poner comida como los altares que se hacen en los días de muertos. No, simplemente era un lugar de recordatorio, y ahí se encuentra una vez más con Dios. Dice: el lugar del altar que había hecho ahí antes, e invocó ahí Abraham el nombre de Jehová. También Lot, que andaba con Abraham, tenía ovejas, vacas y tiendas. Y aquí quiero hacer un alto y resaltar algo. Lot no parece darse cuenta que sus bendiciones eran estrictamente debido a Abraham, porque Dios bendijo a Abraham, le prometió hacerlo grande, pero dijo: a través de ti yo voy a bendecir a muchos más, incluso naciones. Y Lot, como andaba pegado con Abraham, pues algo le escurría y le tocaba, y le estaba yendo bien también por andar pegado con Abraham. Y la tierra, dice el versículo 6, no era suficiente para que habitasen juntos, pues sus posesiones eran muchas. O sea, eran tantas las posesiones que esas posesiones vinieron a causar una separación entre Abraham y Lot. Lot era bendecido por andar con Abraham, pero ¿qué pasa cuando estos llegan a separarse? Y el lugar del, ¿cuál era? Perdón, versículo. Y la tierra no era suficiente para que habitasen juntos, pues sus posesiones eran muchas y no podían morar en un mismo lugar. Y hubo contienda entre los pastores del ganado de Abraham y los pastores del ganado de Lot. Y luego me menciona ahí 2 grupos. Dice que el cananeo
y el fereceo habitaban entonces en estas tierras. Están en una tierra que tienen mucho ganado y ya no caben, pero además había gente ahí en esa tierra, los fereceos y los cananeos, y estaban ahí alrededor, y estos no eran parte de su mismo pueblo, no eran parte de la familia, no tenían su ADN, no era gente que tenía una relación con Dios, pero andaban ahí entre ellos. Entonces Abraham dijo a Lot: no haya ahora altercado entre nosotros dos, entre mis pastores y los tuyos, porque somos hermanos. ¿No está toda la tierra delante de ti? Yo te ruego que te apartes de mí. Si fueres a la mano izquierda, yo iré a la derecha, y si tú a la derecha, yo iré a la izquierda. Y empiezan a hacer una especie de acuerdo de separación sana, vamos a decir. Pero ¿qué pasa? Porque aquí en el siguiente versículo es donde viene esta primera mirada, que les digo que es una mirada de codicia, porque dice que alzó Lot sus ojos y vio toda la llanura. O sea, que estaban ellos en una montaña, me imagino, y de pronto dice: ¿sabes que hay problemas entre tus pastores y mis pastores? Si te vas a la derecha, yo me voy a la izquierda, y si te vas a la izquierda, yo me voy a la derecha. Escoge. Y le da la oportunidad de escoger a Abraham, a Lot, su sobrino, y entonces voltea y ve, dijo: pues de aquí soy, pura tierra vega, puro de lujo. Dijo: esta es la tierra fértil, yo pido este lugar. Lot alzó sus ojos, vio toda la llanura del Jordán, que toda ella era de riego, como el huerto de Jehová, como la tierra de Egipto en la dirección de Zoar. Pero me dice ahí algo: antes que destruyese Jehová Sodoma y Gomorra. Pero la codicia cegó que viera ciertas cosas. Entendemos, por lo que vamos a leer ahorita, que aunque no sabemos ahorita dónde estaba Sodoma, porque fue destruida junto con Gomorra, pero estaba ahí en ese lugar. En ese lugar que él vio, dijo: no, de aquí soy. Y la codicia de los ojos lo movió. Entonces Lot escogió para sí toda la llanura del Jordán, y se fue Lot hacia el oriente, y se apartaron el uno del otro. Recordemos que la bendición que habría sobre Lot era por andar con Abraham, porque Dios había bendecido a Abraham y a través de Abraham estaba bendiciendo más gente. Pero en el momento en que la codicia lo jala, se separa de Abraham, y Lot no parece darse cuenta, así como no se da cuenta la mayoría, que él era bendecido por Dios a causa de Abraham. Cuando se separó de Abraham, también se separó de la bendición de alguna forma. Versículo 12: Abraham acampó en la tierra de Canaán, en tanto que Lot habitó en las ciudades de la llanura. Pero ¿qué pasó después? Y fue poniendo sus tiendas hasta Sodoma. O sea, él fue creciendo y se fue acercando a Sodoma, que ya vimos los sodomitas que era, ya vimos, había un pecado sexual, había una depravación ahí, y este era el riesgo que estaba él por tener una bendición, por tener una prosperidad. Se iba acercando cada vez más a esta ciudad de Sodoma, que todavía no había sido destruida en este momento. Mas los hombres de Sodoma, dice ahí el versículo 13, por si no les queda claro, mas los hombres de Sodoma eran malos y pecadores contra Jehová en gran manera. En los días de Abraham, los que eran dueños de ovejas y ganados podían adquirir una gran riqueza. Las riquezas de Abraham no solo incluía plata y oro, sino que también tenía ganado. Y era una mercancía valiosa que ellos podían negociar y sacar vestidos, sacar material para las tiendas, para sus sacrificios que iban a ofrecer a Dios. Y Abraham pudo observar el crecimiento y la multiplicación diaria de su riqueza. Su sobrino Lot iba con él, también fue bendecido. ¿Se acuerdan de los cananeos y los fereceos? Estos eran vecinos con los que tenían que convivir, que eran vecinos hostiles. Los pastores de Abraham se empiezan a pelear ahí entre ellos, empieza a haber celos, pero ellos debieron haber estado unidos, eran de una misma familia. A ver, yo quiero que mediten esto. Cuando muriera Abraham, ¿a quién le iba a heredar sus riquezas? No tenía hijo, el único que tenía era su sobrino Lot. ¿Por qué Lot aceptó cuando le dijo: si te vas a la derecha, yo me voy a la izquierda? Creo yo
que él debió más bien haber dicho: oye, vamos a seguirle juntos, o sea, que Dios nos siga bendiciendo y prosperando. Pero como la codicia, esta mirada de codicia le ganó, fue poniendo sus tiendas hasta ir acercándose a Sodoma. Permitieron que la envidia los separara. Y muchos cristianos en la actualidad discuten y pelean, y Satanás está así sobándose las manos, ¿no? Como el del monito ese de Derbez, que está nada más riéndose así. O sea, cuando nos estamos peleando, el otro está feliz, le estás dando jugada. Pero el carácter de Lot se revela por sus elecciones. Él tomó la mejor parte de la tierra, aun y cuando eso significaba vivir cerca de Sodoma, una ciudad conocida por su pecado. Él fue codicioso, deseó lo mejor para sí, sin detenerse a ver las necesidades del tío de Abraham, que tenía derecho a escoger antes que él, por la edad por lo menos. Y luego en esa clase de decisiones que tomamos de pronto, como le pasó a Lot, nos causa problemas. Cuando dejamos, en vez de buscar la dirección de Dios, nos salimos de la voluntad de Dios. Y luego esto nos causa problemas por tomar la decisión o la dirección equivocada. ¿Qué es la codicia? La codicia es el afán excesivo de riquezas, y Lot lo tuvo. O sea, ya era rico, él ya tenía todo, ya tenía lo que necesitaba y más, la bendición estaba sobre él, pero la codicia lo llevó a poner sus ojos en algo que lo separó de la bendición. Y entonces Lot, que era el heredero natural de este hombre de la fe, de Abraham, que era rico, él podía haber compartido sus riquezas materiales y espirituales permaneciendo con Abraham y el patriarca, ¿no? Y podía haber dicho: pues mira, mejor bajemos juntos, o sea, vamos a tratar de llevarnos bien, vamos a tener acuerdos, vamos a darle testimonio a la gente de aquí, a estos fereceos y a estos cananeos, que sepan que nosotros servimos al Dios verdadero y nuestra bendición viene por Él, y podamos compartir de esto. Pero ¿qué pasó? Que la codicia llevó a que hubiera esta separación. Lot sometió lo espiritual a lo material, o sea, puso lo material antes que lo espiritual. Y ahora, esta mirada que tuvo él de codicia no necesariamente lo hizo que fuera malvado, porque si vemos lo que nos dice 2 de Pedro 2:7, ahorita regresamos ahí. 2 de Pedro 2:7 nos habla de Lot, y les leo la NTV. Nos dice: pero Dios también rescató a Lot y lo sacó de Sodoma, como ahorita lo vamos a ver más adelante, porque Lot era un hombre recto. Lot era un hombre recto, o sea, a pesar de su codicia que tuvo, es descrito como un hombre recto que estaba harto de la vergonzosa inmoralidad de la gente perversa que lo rodeaba. Es decir, a pesar de que él hizo una mala elección y fue acercándose a Sodoma y empezó a convivir con Sodoma, y su gente, sus siervos, sus pastores, empezaron a convivir con ese estilo de vida que había en Sodoma. Él no estaba de acuerdo con eso. Incluso el siguiente versículo, el 8, 2 de Pedro 2:8, dice: así que Lot era un hombre recto, atormentado en su alma por la perversión que veía y oía a diario. O sea, dices: ¿en qué me metí? ¿En qué me metí? ¿A qué horas escogí esto? ¿A qué horas caí en manos de esta gente? Y porque sus puertas fueron acercándose hasta Sodoma de tal forma que empezó a convivir con la maldad que había en Sodoma, con el pecado, y él era atormentado por esto. Y esto es lo que ocurre cuando los verdaderos cristianos se mezclan con el mundo. ¿Y qué pasa? Pues que descienden su manera de vida. Por irse a mezclar con el mundo, llega un momento en que estás enredado en las cosas del mundo, y tenemos que tener cuidado. Todo surgió por esta mirada de codicia, cuando dijo: yo quiero esta llanura que es fértil. El único heredero que entonces tenía Abraham era Lot. Sin embargo, cada uno de ellos se había ido por su lado. Entonces, ¿quién iba a heredar las riquezas de Abraham si ya se habían separado? Bueno, pues
Abraham tenía a Eliezer. Eliezer era su siervo más confiable. Fue un mayordomo y él era el que gobernaba todo. Abraham ya era grande de edad, entonces tenía este siervo Eliezer que lo ayudaba. Y dice la Biblia que un siervo puede llegar a ser un heredero. Pero sin embargo Abraham como que no, o sea, sí quería mucho a su siervo Eliezer, pero dijo, es que yo quiero dejar descendencia a un hijo. Y entonces Dios pues le da esta promesa, aunque este era su sirviente más antiguo y que lo heredaría, y él de todas formas amaba a Eliezer, pero amaría tener un hijo para tener descendencia. Y si vamos a Génesis 15, los primeros 6 versículos, nos habla de esto, donde Abraham le dice a Dios, ¿qué voy a heredar con este siervo? Dice en el versículo 3, dijo Abraham, mira que no me has dado prole, le dice a Dios, y aquí que será mi heredero un esclavo nacido en mi casa, ese va a ser mi heredero. Luego vino a él palabra de Jehová, dice el versículo 4, diciendo, no te heredará sino un hijo tuyo será el que te heredará. Y le da la promesa, vas a tener un hijo, tú vas a tener un heredero. Y bueno, luego dice que lo llevó fuera y que le dijo, ves los cielos, ves las estrellas, si las puedes contar, así va a ser tu descendencia. Y dices, ¿cómo? Si no tengo hijos. Pues es que yo te dije que tú vas a tener un hijo tuyo, tú vas a poder heredar a tu hijo. ¿Ves la arena del mar? Cuéntala, así va a ser también tu descendencia. Y creyó y Jehová dice que le fue contado por justicia. Pero luego hay una segunda mirada, que ya vimos esta mirada de codicia que llevó a Lot a meterse en problemas, aunque siguió siendo un hombre recto, pero llegó a estar involucrado en las cosas del mundo, o en la sodomía, o en estos pecados. Llegó a estar tan cerca de esto que fue perjudicado. Pero hay otra mirada que quiero que veamos, que es una mirada de juicio, y es la mirada de Dios. Porque Dios no tolera el pecado. Dios es justo. Dice, les leo rápido Salmo 142:2, por tener esta visión de Dios viendo a Sodoma, porque recordemos que el objeto que estamos viendo es Sodoma. ¿Cómo vio? En número 1, la primera visión fue la de codicia, que lo llevó a no ver Sodoma y el problema que era, pero Dios sí ve a Sodoma, porque dice Salmos 14:2, Jehová miró desde los cielos sobre los hijos de los hombres para ver si había algún entendido que buscara a Dios. Todos se desviaron a una, se han corrompido, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Proverbios 15:3, los ojos de Jehová están en todo lugar, mirando a los malos y a los buenos. O sea, la mirada de Dios es una mirada escrutadora, ¿no? Es alguien que está supervisando, es alguien que está viendo que no se le pasa nada, todo lo ve. Pero Lot simplemente vio lo externo, vio lo externo de esta próspera ciudad que estaba en esta llanura, pero no vio los problemas que había en la ciudad. Sin embargo, Dios ve todo, Dios ve tu corazón, Dios vio las intenciones que había de codicia en Lot, pero también Dios veía las orgías y los bacanales que llaman, ¿no? O sea, ¿sí saben qué es los bacanales? El dios Baco, ¿se han oído hablar del dios Baco? Es el dios del vino. Y esto es lo que había ahí dentro de Sodoma. Había orgías, había desenfreno, había locura, había éxtasis, o sea, celebraban tantas cosas impías, a puertas cerradas, hacían muchas cosas, pero los ojos del Señor ven este mundo en sus pecados y ven también la frialdad de la gente. Yo no sé si vieron la inauguración de los Juegos Olímpicos, yo no la vi, pero después sí leí algunos comentarios y vi algunas fotos. No sé si vieron los Juegos Olímpicos, como en forma de burla hicieron la Santa Cena, este dibujo famoso, ¿no? Donde está Jesús con sus discípulos en esta última cena, y hicieron una reproducción de esto, pero muy burda,
donde en vez de Jesús ponen una mujer y ponen ciertos personajes ahí representando a los discípulos, pero haciendo una burla de eso. O sea, está bien que no estés de acuerdo, pero no te vengas a burlar. O sea, esto ya es una agresión y no es más que una muestra de lo descompuesto que está el mundo, de lo depravado. No sé si la vieron, saben de lo que les estoy hablando. De qué perdición, qué ceguera, Dios tenga misericordia de ellos. Porque si vemos lo que pasa con Sodoma, porque dice Génesis, regresamos a Génesis 18:20, entonces Jehová le dijo, por cuanto el clamor contra Sodoma y Gomorra se aumenta más y más, y el pecado de ellos se ha agravado en extremo. ¿Y cuál era este pecado? Pues estas ciudades se habían corrompido de tal forma que dijo Dios, esto es una grande amenaza de contaminación para todos los demás pueblos. Así como Dios a través de Abraham y de la nación que iba a levantar de ahí, iba a empezar esto a ser bendición y bendición y bendición para las demás naciones, dijo, esta nación que está esta ciudad que está en total perdición, empieza a contaminar y a contaminar y a contaminar. O sea, esto es como la manzana podrida que empieza a dañar las demás. Pero tenemos que ver nosotros que aunque todas las manzanas están podridas, o sea, esto es desde la perspectiva de Dios, una manzana sana que empiece a transformar todo su entorno y empiece a cambiar y a limpiar lo podrido. Pero ¿qué hace Dios aquí entonces? Dios, como ve esta contaminación de la totalidad de esta parte del mundo, por tanto tuvieron que ser destruidas estas ciudades. En otras palabras, es como una cirugía mayor, como lo hace actualmente un cirujano para salvar a un paciente. Dices, tengo que extirpar esta parte, tengo que quitarla totalmente. Y eso es lo que hizo Dios. Génesis 18:21, descenderé ahora y veré si han consumado su obra según el clamor que ha venido hasta mí, y si no, lo sabré. Y bueno, ahorita a partir de ahí, si siguen leyendo el versículo 22, encontramos a Abraham que empieza a interceder por esta ciudad. Ahorita en un ratito voy a regresar a esos versículos 22 en adelante. Ténganlo en mente que vamos a regresar ahorita ahí. Pero vámonos a Génesis 19:23. Ahorita regresamos al 18:22, pero vamos a Génesis 19:23. Y esta es la destrucción que vino. Dice que el sol salía sobre la tierra cuando Lot llegó a Zoar. Entonces Jehová hizo llover sobre Sodoma y sobre Gomorra azufre y fuego de parte de Jehová desde los cielos, y destruyó las ciudades y toda aquella llanura con todos los moradores de aquellas ciudades y el fruto de la tierra. Pero aquí viene la siguiente mirada. Entonces, ¿qué es lo que pasó? La mujer de Lot miró atrás, a espaldas de él, de Dios, y se volvió estatua de sal. Tercera mirada, número 3, es la mirada de añoranza, que es la mirada de la mujer de Lot. O sea, ya vimos, número 1, ¿cuál fue? La mirada de Lot, de codicia. Número 2, una mirada de Dios, un Dios justo, y que vino a actuar sobre la tierra, una mirada de juicio. Pero ahora encontramos esta mirada, todo hacia Sodoma, es una mirada de la mujer de Lot de añoranza. Vinieron, si recordamos o si leen ahí la historia, intervinieron unos ángeles que fueron ahí, que descendieron a esta ciudad perdida, y Lot fue sacado de Sodoma. Pero aquí encontramos entonces esta mirada, la de la esposa de Lot, una mirada de añoranza por lo perdido. Ella ya estaba a salvo, ya la habían sacado, ya la ciudad estaba siendo destruida, ya había caído este fuego y azufre, pero los ángeles habían sacado a Lot y a su esposa, se los habían llevado, ya había sido salvada, era para estar feliz, para estar contenta, para estar agradecida de que Dios le había provisto salvación. Pero ¿por qué volvió?
Bueno, quizá pensaba, es que a lo mejor no todo está quemado, podemos aprovechar algo. O sea, cuando estaban aquí, vamos a decir, aquí está Sodoma, van saliendo y dijo, ay, a lo mejor todavía hay algo que no se alcanzó a quemar y podemos salvarlo. ¿Qué tal si bajamos una vez más y lo rescatamos? Y así es el mundo. El mundo te ofrece cosas bellas y agradables, pero dices, ¿estarás dispuesto a perderlas por Cristo? O sea, hay antojos, hay cosas que te jalan, que tu carne te lleva hacia eso. ¿Estarás dispuesto a hacerlas a un lado por venir con Cristo? Habrá alguien que diga, sí, pues sí me duele, pero estoy dispuesto a dejar eso, porque sé que no es lo que me conviene, porque Dios me está sacando de ahí, ya no voy a regresar, ya no voy a ir una vez más a eso. No podría ser cristiano de espaldas al Señor y de cara al mundo. Quizás no hay tanta corrupción en el mundo, quizás yo sí puedo estar con un pie en el mundo y otro acá, pero pues no se puede. No se puede servir a dos señores, o eres o no eres. No puedes estar así a medias aguas, con un pie aquí y uno allá. Tienes que ser decidido, valiente. Es que quizá pueda aprovechar algo más, el mundo me está ofreciendo cosas, me está ofreciendo oportunidades. Sí, pero si eso se está desviando del camino de Dios, no te conviene. Cuando Dios te saque de un lugar, deja ese lugar atrás, ya no regreses, ya no vayas ahí. Lucas 9:62 dijo Jesús, ninguno que poniendo su mano en el arado mira atrás, mira hacia atrás. A ver, otra vez. Ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás es apto para el reino de Dios. Ninguno que vuelva a regresar. Ese no es apto para el reino de Dios. Hebreos 12, versículo 2 me dice, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, olvídate de lo demás, no lo consideres como pérdida al lado de lo que estás ganando. Déjalo que se pierda, no le hace. Regresamos a Génesis 19, versículo 26. Entonces la mujer de Lot miró atrás, desobedeció la palabra de Dios, y esa palabra en hebreo significa que ella siguió mirando hacia atrás detenidamente, tristemente, con añoranza y deseo. Su corazón estaba en Sodoma, por lo tanto su alma estaba en Sodoma. También lamentablemente ahora ella está en el infierno, porque aunque había sido rescatada y salvada, no fue apta para el reino de Dios porque decidió regresar. No se puede servir a dos señores. Miren, Jesús, refiriéndose al fin de los tiempos, Él pronuncia y nos pone en Lucas 17:32, dice, acordaos de la mujer de Lot. Acuérdense de la mujer de Lot. Y lo que está diciendo, hablando de los últimos tiempos, es que ningún cristiano debe tener un corazón como el de la esposa de Lot. Cuando vemos el fin del tiempo, no debemos de tener un corazón que ama al mundo, que se regresa al mundo. Necesitamos mirar hacia adelante, de donde vendrá nuestra salvación, no hacia atrás al mundo que pasa y que está por caer en juicio. Génesis 19:27, sigo leyendo. Subió Abraham por la mañana al lugar donde había estado delante de Jehová, y dice ahí, o sea, esto ya había sido destruida Sodoma, Gomorra, pero la siguiente mañana, por la mañana, él va y miró hacia Sodoma y Gomorra, dice ahí el versículo 28, y hacia toda la tierra de aquella llanura miró, y aquí que el humo subía de la tierra cuando el humo de un horno, como el humo de un horno, así cuando destruyó Dios las ciudades de la llanura, Dios se acordó de Abraham y envió fuera a Lot de en medio de la destrucción al asolar las ciudades donde Lot estaba. Y esta es la cuarta y última mirada. Esta mirada que hizo Abraham fue una mirada de compasión, porque desde antes de que fuera destruido, les dije, vamos a regresar al ratito al capítulo 18, 22. Desde antes Abraham miró a Sodoma, y aquí la estaba viendo cuando el fuego ya había producido sus efectos de esta gran ciudad.
fue destruida, pasó por esta prueba de destrucción, por este juicio divino. Pero ¿qué había pasado en Génesis 18:22? Resulta que cuando se da cuenta de que Dios había mirado a la ciudad y la iba a destruir, Él empieza a interceder. Génesis 18:22, y se apartaron de allí los varones y fueron hacia Sodoma, pero Abraham estaba aún delante de Jehová. O sea, él estaba en la presencia de Dios, él estaba en la bendición, él estaba en lo importante, él estaba conectado a donde debía estar. Estaba en el canal correcto. Y se acercó a Abraham y le dijo: destruirás también al justo con el impío. Cuando Dios vio su mirada de juicio, irás a destruir al justo con el impío. Quizá haya 50 justos dentro de la ciudad, destruirás también y no perdonarás al lugar por amor a los 50 justos que estén dentro de él. Y empieza a tener esta negociación como buen judío, ¿no? Empieza ahí a hacer esta negociación con Dios, y Dios le dice: si encuentro 50, no la destruyo. Bueno, quizá falten 5 a los 50, a lo mejor nada más son 45. Dios le dice: si encuentro 45, no la destruyo. Pero sigue intercediendo. Bueno, a lo mejor no son 45, quizás son 30. Si encuentro 30, no la destruyo. Bueno, Señor, ya hablé mucho, pero ¿y si son 20? ¿Vas a destruir a la ciudad por esos 20 justos que están ahí? Si encuentro 20 justos, no la voy a destruir. Y sigue la negociación. Pero llega hasta donde dice, versículo 18:32, dice: y volvió a decir: no se enoje ahora mi Señor, si hablare solamente una vez, quizás se hallarán allí 10. Y Dios le respondió: no la destruiré por amor a los 10. O sea, estos 10 justos pueden salvar toda la ciudad. Pero ya no, yo creo que hacía las cuentas, a ver, si va Lot, mi sobrino, con su esposa, y pues quizá entre los hijos ahí, entre los yernos, podamos hacer algo ahí. O sea, sí juntamos los 10. Pero ya que vio que las matemáticas no le estaban cuadrando, yo creo que se hubiera aventado a decir: y si hubiera un justo, creo yo que Dios le hubiera dicho: por un justo no la destruyo. ¿Qué pasó? No siguió intercediendo. Fue destruida la ciudad. Sin embargo, este clamor, o sea, por amor a Abraham, salvó a Lot. Lo sacó de ahí junto con su esposa, pero su esposa resultó no ser apta para el reino de los cielos. Dios prometió perdonar a Sodoma si encontraba ahí 10 justos. Obviamente no se pudieron encontrar ni siquiera 10, ya que los ángeles llegaron para destruir la ciudad. Y si vamos a Génesis 19:14, nos dice: entonces salió Lot y habló a sus yernos. O sea, aquí dijo: bueno, pues son parientes políticos, vamos a salvarlos estos también. Habló a sus yernos los que habían de tomar a sus hijas, y les dijo: levantaos, salid de este lugar, porque Jehová va a destruir esta ciudad. Mas pareció a sus yernos como que se burlaba. O sea, miren, esto es tan triste, pero cuando tú eres un instrumento de Dios y te empiezas a enredar en las cosas del mundo, llega un momento en que la gente no te cree y ya te toma por burla. O sea, ya no le das seriedad a lo que dices. Dices que va a venir destrucción. Empiezan a burlar: no, este está loco, este ya se hizo fanático. Y eso es lo que le pasó a Lot. Y luego nos dice que: y al rayar el alba, versículo 15, los ángeles daban prisa a Lot, diciendo: levántate, toma tu mujer y tus 2 hijas. O sea, eran 4 nada más ahí. Toma tu mujer. No se cumplían los 10, ni con los yernos la armaban, eran 6. Toma tu mujer y tus 2 hijas que se hallan aquí, para que no perezcas en el castigo de la ciudad. Y deteniéndose él, los varones asieron de su mano y de la mano de su mujer y de las manos de sus 2 hijas, según la misericordia de Jehová para con él, y lo sacaron y lo pusieron fuera de la ciudad. Habían vivido tanto tiempo con tanto gusto entre la gente impía, que habían dejado de ser testigos
creíbles de Dios. Había permitido que el ambiente lo moldeara en lugar de él moldear el ambiente. O sea, en vez de él ser la manzana que salvara a las malas lo estaban perjudicando a él. Y ¿sabes qué? Te tengo que sacar de ahí, ya no puedes seguir ahí porque esto te está haciendo daño. La misericordia de Dios viene y te rescata en este día y te saca de donde no debes estar. Pero él ya había dejado de ser útil para Dios. Cuando finalmente se decidió hablar, nadie lo escuchó, ya ni los yernos le hacían caso, se burlaron de él. Lot dudó, el ángel lo tomó de la mano y lo sacó rápidamente. Es que Lot no quería abandonar sus riquezas y la comodidad que había disfrutado allí en Sodoma. Y esto es lo que le pasó a la mujer de Lot. Volteó con añoranza esta mirada y dijo: quizá hay algo que pueda rescatar, y se convirtió en sal. Pero la ciudad había sido destruida, ni siquiera hay vestigios hasta ahorita, no se sabe dónde quedó esa ciudad. Hasta ahorita no han descubierto nada. Posiblemente más adelante los que están haciendo excavaciones puedan descubrir algo de esta ciudad y conozcan dónde fue el lugar, porque se conoce la región, la zona nada más. Pero observen la misericordia de Dios hacia Abraham. Se extendió hacia Lot y su familia, debido a que Abraham clamó, imploró por Lot. Dios fue misericordioso y lo salvó de la destrucción. Una persona justa siempre puede influir para bien en los demás. Recordemos cómo Jesucristo menciona en Mateo 11:20: entonces comenzó a reconvenir a las ciudades en las cuales había hecho muchos de sus milagros, porque no se habían arrepentido, diciendo, y vean, ahorita repaso lo que dije. Jesús está en unas ciudades, muchos años después de esto, está en estas ciudades y estas ciudades no se arrepentían, y hacía milagros y ni así se arrepentían. O sea, sanaba a los ciegos, hacía caminar a los cojos y lo veían y no se arrepentían. Y entonces Jesús les dice, comenzó a reconvenir a las ciudades en las cuales había hecho muchos de sus milagros, porque no se había arrepentido, diciendo: ay de ti, Corazín. Fíjense, vean las ciudades que menciona: ay de ti, Corazín, ay de ti, Betsaida, porque si en Tiro y en Sidón se hubieran hecho los milagros que han sido hechos en vosotras, tiempo ha que se hubieran arrepentido en Cilicio y en Cenicia. Por tanto os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para Tiro y para Sidón que para vosotros. Y tú, Capernaum, o sea, ya había mencionado Corazín y Betsaida, esas eran las ciudades en las que estaba haciendo milagros, y ahora se dirige: y tú, Capernaum, que eres levantada hasta el cielo, hasta el Hades serás abatida, porque si en Sodoma se hubiera hecho los milagros que han sido hechos en ti, había permanecido hasta el día de hoy. Por tanto os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para la tierra de Sodoma que para ti. Sodoma fue destruida por el pecado que hubo, pero si yo hubiera ido a Sodoma y hubieran visto los milagros, se hubieran arrepentido. Pero ustedes, estoy haciendo milagros en medio de ustedes y no se arrepienten. Tiro, Sidón y Sodoma eran ciudades antiguas con reputación de que eran malvadas. Las destruyó por su maldad. Pero los habitantes de Betsaida, de Corazín y de Capernaum vieron a Jesús en persona, y con todo no quisieron arrepentirse por sus pecados ni creer en él. Y Jesús dijo que si alguna de esas famosas ciudades pecadoras lo hubieran visto, se hubieran arrepentido. Pero Betsaida, Corazín y Capernaum vieron a Jesús y no creyeron. Sufrirán de un castigo peor que el de los otros, le estaba diciendo. Y yo esto lo veo en la actualidad. Ahora nosotros estamos con libertad religiosa, tenemos Biblias, contamos con la palabra de Dios, tenemos la libertad de venir a estar en una iglesia, y caminas y vas a encontrarte otra iglesia aquí en unas cuantas cuadras, y para donde vayas hay muchas iglesias, hay muchas opciones. Tenemos las buenas nuevas a nuestra disposición. Si no nos arrepentimos, yo creo que nos va a ir peor que a esas ciudades, porque tenemos todo a nuestro favor. Si aún en medio de todo esto, de ver los milagros y ver el amor que Dios nos tiene,
Vamos a Génesis 19, 27. Ya estoy terminando. Y subió Abraham por la mañana al lugar donde había estado delante de Jehová, y miró hacia Sodoma y Gomorra, hacia toda la tierra de aquella llanura, y miró, y he aquí que el humo subía de la tierra como el humo de un horno. Así, cuando destruyó Dios las ciudades de la llanura, Dios se acordó de Abraham y envió fuera a Lot en medio de la destrucción al asolar las ciudades donde Lot estaba. Yo quiero que tú veas que tú eres alguien clave para salvar a la gente de la ciudad o de tu región. Así como Abraham pudo influir de tal forma que fue rescatado Lot y sus hijas, la esposa pues no quiso, pero también había sido salvada. Tu vida puede ser la salvación que llegue a tus vecinos, a tu familia, a los que están en tu casa tal vez, a tus hijos, a algún pariente. Tú eres clave. Tú eres clave. Lamentaciones 3:22 dice: por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Nuevas son cada mañana, grande es tu fidelidad. Empezamos cantando un canto que dice: detrás de tu ventana, y estamos diciendo, es que hay gente allá afuera que necesita ser salvada. Pues tú eres clave. Primero tienes que salvarte tú, pero ahora tú puedes ser ese instrumento de bendición para ellos. Mateo 9:36, si pasan los músicos, por favor, acompañarme. Mateo 9:36, y al ver las multitudes tuvo compasión de ellas. Está hablando de Jesús. Cuando vio las multitudes, Jesús tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Entonces dijo a sus discípulos: a la verdad, la mies es mucha, mas los obreros pocos. Rogad pues al Señor de la mies para que envíe obreros a su mies. Y hoy el Señor está buscando estos obreros que vayan a su mies. Ya está listo para la cosecha, pero hace falta que vaya quien vaya a cosechar. Y yo quiero invitarte. ¿Habrá alguien aquí que diga: Señor, cuenta conmigo, yo quiero ser un instrumento en tus manos, yo quiero ser de bendición, yo quiero llevar las buenas nuevas a aquellos que están necesitados? Si estás tú en esta lista, ponte de pie conmigo. Dios nos dé una mirada de compasión y que nos dé estas actitudes que correspondan, esas acciones que correspondan a esa actitud para con las gentes perdidas, para poder encaminarles a Cristo, a Jesús el Salvador, llevarlos a la vida eterna. Entonces, depende la mirada, depende el cristal con el que tú veas. Puedes tener una mirada como la primera que vimos, que fue una mirada de codicia, pero también hay una mirada de juicio de Dios. Tenemos que entender esto. O puedes tener una mirada como la mujer de Lot, una mirada de añoranza, que digas: es que no me quiero salir del mundo, yo quiero seguir con las cosas del mundo. Pero puedes tener una mirada como la que tuvo Abraham, una mirada de compasión, y ponerte a interceder. Ven los miércoles a la oración, porque aquí es donde ganamos las victorias. Aquí peleamos las batallas y juntos venimos a clamar, a interceder por aquellos que están necesitados, que están perdidos. Todo depende del cristal con lo que lo veas. Si el mundo tú lo ves como añoranza, como algo que no quieres separarte, o lo ves con compasión y dices: yo quiero que sean salvos los del mundo. Segunda de Pedro 3:9. Con esto termino. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Pero el día del Señor vendrá como un ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo, y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que hay en ella ahí serán quemadas. Puesto que todas estas cosas han de ser deshechas, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir, esperando y apresurándoos para la venida del día de Dios, en el cual los cielos encendiéndose serán deshechos, y los elementos siendo quemados se fundirán? Pero nosotros, lo leemos juntos el 13, pero nosotros
Esperamos, según sus promesas, cielos nuevos, tierra nueva, en las cuales morará la justicia. Señor, nos ponemos hoy delante de ti. En primer lugar, reconocemos que tú eres nuestro Señor, nuestro Dios, nuestro Rey, nuestro libertador. Nos rendimos a ti. Sálvanos, Señor, primeramente a nosotros, pero también nos ponemos en la brecha por aquellos que están pasando necesidad, por aquellos que están perdidos, aquellos que tú no quieres que perezcan, que vengan al arrepentimiento, que vengan a ti, que se vuelquen a ti, Señor. Señor, que nosotros en medio de esta sociedad perversa, en vez de que nos relacionemos con ellos y nos enlacemos con ellos, que podamos sacarlos de ahí y poder ser luz en las tinieblas y poder ser de bendición. Pon compasión en nosotros para que estemos orando, intercediendo por esas almas perdidas, para que puedan encontrar el camino, la verdad y la vida, que puedan tener ese encuentro con el Señor Jesucristo. Que nuestro testimonio sea de impacto, Señor, y que no se burlen de nosotros por nuestra forma de vida, sino que seamos testigos verdaderos de Cristo morando en nosotros, que seamos luz donde hay oscuridad, que seamos ese factor de cambio en esta sociedad perversa, depravada, degradada, que podamos nosotros, Señor, ser esa luz que viene a transformar el ambiente y que conecta a la gente contigo, Señor. Danos compasión, como la compasión que tú tienes, con esa gran compasión que has tenido por nosotros, por esa misericordia, por esa paciencia que has tenido por cada uno de nosotros. Te lo pedimos en el nombre del Señor Jesús. Amén.